amando a los olvidados. A mí se me olvidan las cosas muchas veces. No sé si a usted le ha pasado que está apresurado para salirse de la casa. Tienes que ir al trabajo o quizás esta mañana saliste apresurado para llegar a la iglesia. Y en camino al trabajo, a la iglesia o a la escuela, usted se pregunta, ¿seré que apagué la estufa? ¿Seré que apagué la plancha? El otro día mi novia, mi prometida, para asegurarnos que lo estoy diciendo bien, mi prometida estaba viajando a Charlotte y ella ya estaba a 30 minutos para llegar aquí. Y ella me llama y me dice, babe, I don't know if I left the stove on, what do I do? Y yo le digo, bueno, si quieres, llama a los apartamentos para ver si ellos entran a tu cuarto para investigar. Y ella los llama, ya está llegando a Charlotte. Y ellos le dicen a ella, no podemos entrar al apartamento tuyo. Ella se devolvió para checar si estaba prendida o apagada. ¿Y qué creen? Estaba apagada. Ay, qué cosa. Eso frustra, ¿verdad? Olvidarnos es algo bien difícil. Muchas veces a nosotros se nos olvida las cosas materiales de este mundo, las diligencias que nosotros necesitamos cumplir, pero también a veces se nos olvida a las personas. Quizás usted ha viajado a su país y ves a alguien que no has visto en mucho tiempo y dices, wow, me olvidé de ti, pero qué bueno es verte. Una de mis películas favoritas, Home Alone. No sé si ustedes conocen esa movie, Home Alone. Una película de una familia grande. Son varios hermanos y primos. Todos ellos en esa película de Home Alone están planificando un viaje a Francia, a París. Ellos ya están en el avión y ellos están emocionados para estar en sus vacaciones. Cuando de repente la mamá se da cuenta que el Kevin no está. Y la mamá se preocupa y el tiempo entero de la película Home Alone, gracias a Dios que Kevin tenía su mamá, quien estaba preocupada por él, lista para hacer lo que sea para rescatar y amar a su hijo, quien estaba perdido. Por lo menos Kevin tenía a alguien quien estaba preocupado por él. Por lo menos él, como olvidado, sabía que tenía sus padres quienes estaban lo más pendiente posibles para saber de él, para buscarlo, para llamarlo, para ir de nuevo a Estados Unidos a ver a su hijo. Pero hay personas quienes no tienen ese privilegio. Hay personas en nuestra sociedad quienes son olvidados y no tienen ni una persona pendiente a ellos. Hay personas, familia de nosotros en esta iglesia, quienes están olvidados y nadie se le ha acercado. Hoy estudiaremos sobre un hombre que había sido olvidado. Nuestra lectura bíblica se encontró en 2 de Samuel, capítulo 9. Le voy a invitar que usted lo busque en su Biblia, en su iPhone, en su iPad y también va a estar en pantalla. 2 de Samuel, capítulo 9. David ha sido el rey de Israel por muy poco tiempo. Recientemente él tomó el cargo como el rey de ese pueblo, de esa nación. David entró como rey a los 36 años. Y él fue el rey después ¿de quién? De Saúl. Después de Saúl, David fue el rey de Israel. Y David rápidamente encontró éxito como rey de Israel. En lo militar, en lo espiritual y en lo personal. David estaba muy contento y quería expresar su gratitud a Dios.
quería también expresar su gratitud a una persona, quizás a una familia con quien él había hecho un pacto años atrás. Entonces aquí llegamos al capítulo 9 de Segunda de Samuel, en donde podemos ver y estudiar a quién David quería expresar gratitud. Segunda de Samuel 9, versículo 1 nos dice: cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de quién? De Saúl, que aún siga con vida. Alguien a quien pueda mostrarle la bondad por amor a Jonatán. Jonatán era el mejor amigo de David. Jonatán había fallecido y Jonatán también era hijo de Saúl. Y David entonces mandó a llamar a Siba en el versículo 2. Un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl, el rey antes de David. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de ¿quién? De Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. Ya aquí podemos observar algo muy interesante. David quiere expresar gratitud, quiere hacer algo bondadoso a alguien de la familia de Saúl y de Jonatán. Y lo hermoso que este versículo nos dice, el versículo número 3, que él quisiera mostrarle la bondad de Dios a esa familia. Eso me dice a mí, eso nos dice a nosotros, que el amor de Dios se puede presentar a través de ti. Nuestra actitud le representa Dios al mundo. Hay que expresarle amor a todos, pero mi amor y mi bondad en realidad está contaminada. Quizás usted tiene el deseo de expresarle amor y bondad al mundo, pero te das cuenta que quizás eres como yo, egoísta, en donde aunque le quieres hacer algo nice a alguien, a veces uno lo hace para sentirse bien uno mismo y no 100% para ayudarle a otra persona. Pero nosotros tenemos el privilegio de representar el amor y la bondad de Dios al mundo. No solamente el amor nuestro, que falla, que está lleno de pecado, sino el amor de Dios. Nosotros tenemos una oportunidad muy grande con eso. El otro día yo estaba haciendo vista de apartamentos. Como les dije, tengo una prometida, Carolina, y estamos planificando nuestra boda. Nos vamos a casar en julio, estamos muy emocionados. Y en el proceso ha sido muy stressful, muy estresante, porque también estamos buscando un apartamento para nosotros dos. Fuimos a unos apartamentos y me recuerdo, yo tenía una cita a las 11 de la mañana. Esto fue hace 2 días. Tenía una cita y cuando entré para mi cita, la señora quien estaba trabajando ahí me ignoró. Y yo dije, bueno. Ella parecía que estaba ocupada. Yo me quedé sentado, pero me sentí un poco frustrado. Pero no intenté de hacer que eso me afecte mucho. Me intento acercarme a ella, quien estaba en su oficina escribiendo en su computadora, algunos minutos después. Y ella me dice, you can wait. Yo digo, y esa actitud, como que había fuego en mí un poquito. Right? Me frustré. Y como saben, en ese proceso ya uno está estresado. Uno quiere que le traten con cariño, que le traten bien, que le traten como un rey. Yo voy a pagar para vivir aquí, lo menos que pueden hacer es tratarte bien. Pero sentí que ella no fue así. Y no sé de dónde me salió eso, pero me puse a orar.
no siempre soy así, les voy a ser honesto, no siempre tengo esa actitud positiva, pero en ese momento yo le dije a Dios, Dios, ayúdame a representarte a ti por lo menos un poco en este tiempo que estoy aquí en estos departamentos, porque qué ayuda va a hacer que yo también exprese frustración a ella. Finalmente me atendió y ella me dio el tour. Estábamos en unos carritos manejando alrededor del complex. Finalmente, ya que estamos llegando a la oficina de donde uno se registra, ella me pregunta, ¿qué haces en tu trabajo? ¿De qué trabajas? Yo le dije, I'm a pastor. I work at a Seventh-day Adventist church. Trabajo en una iglesia adventista. Soy un pastor. Y ella dice, ¿really? Yeah. Yeah. Y ella dice, I really need you to pray for me. Me dice, de verdad necesito que ores por mí. Yo digo, ok, ¿por qué? Ella dice, yo soy la única trabajadora en hacer tours de los apartamentos y vivo cada día estresada. Siempre estoy tarde, siempre tengo que hacer esto y lo otro, y de verdad me gustaría que ores por mí. Yo dije, do you want me to pray right now? Le digo, ¿quieres que yo ore ahora? Y ella dice, yeah, sure. Y oré por ella. Oré con frustración un poco de lo que había pasado hace rato. Pero oré por ella y me di cuenta que es verdad, el amor de Dios se puede presentar a través de nosotros, a través de ti. Quizás hay momentos que usted quiere expresarle bondad a alguien, pero no lo tienes en ti. Dile a Dios, Dios, ayúdame a presentar tu amor a otra persona, a alguien que ha sido olvidado en esta tierra. La historia bíblica nos sigue diciendo en el versículo número 4, ¿dónde está?, preguntó el rey. El hijo de Jonatán están buscando ahora. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces, versículo 5 nos dice, David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Versículo 6, ahora nos dice, su nombre era, ¿cómo? Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Vamos a hacer una pausa ahí. Y vamos a analizar la historia bíblica desde la perspectiva ahora de Mefiboset. Qué nombre tan curioso. No conozco ni un Mefiboset en esta iglesia, ni lo veo en Facebook. ¿Qué significa ese nombre, Mefiboset? Bueno, muy curioso. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Wow. El que como echa vergüenza. Eso es lo que significa el nombre Mefiboset. Y lo curioso también es lo que significa el nombre de la ciudad en donde Mefiboset vivía. Esa ciudad se llamaba Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? En hebreo, lo significa no, y debar significa palabra o pastos. No pastos. Entonces, me parece que la identidad de Mefiboset, el significado de su nombre y de su ciudad es más o menos como decir el avergonzoso de ningún lado. Imagínate eso. Con un nombre así, de una ciudad, de un pueblo llamada así. Imagínate la calidad de su vida. Imagínate la posición en donde se encontraba Mefiboset todos los días. Era inválido, lleno de vergüenza, y era de ningún lado. ¿Sientes a veces que hay más o menos un Mefiboset en ti? ¿Sientes a veces que hay un lisiado en ti? Un cojo, un enfermo, alguien que no vale, alguien que aparentemente no tiene importancia en su comunidad o su iglesia. Quizás Mefiboset se sentía
como un crayon, como un crayón. Lo presté de parte del Departamento de Ministerio Infantil. Gracias. Quizás usted se siente como un crayon, quizás Mefiboset se sentía como esto, pero no en pieza entera, sino roto. Quizás usted mira a su vida, quizás Mefiboset miraba a su circunstancia y él se decía que yo no valgo nada porque estoy roto. ¿Cómo fue que Mefiboset llegó a esa circunstancia? Bueno, no tienes que buscarlo, pero 2 de Samuel 4:4 nos dice la historia de cómo Mefiboset terminó inválido. Dice, cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. El papá y el abuelo de Mefiboset. Al enterarse la niñera, la Biblia nos dice, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Mefiboset estaba roto desde los 5 años. ¿Será que usted desde los 5 años también se ha sentido roto? ¿Será que desde su infancia usted se recuerda de la manera que sus padres le maltrataron? ¿Será que desde los 5 años usted se recuerda cuando lo abusaron? Y se siente roto en este momento. Pero la motivación es que los crayones rotos todavía colorean. Aunque está roto, todavía funciona. Aunque usted quizás se siente roto, aunque usted quizás es una persona que ha pasado por trauma, que ha pasado por cosas difíciles en su vida, usted todavía funciona. Usted todavía vale algo. Quizás el mundo no lo reconoce. Quizás el mundo no va a recoger el crayon que está roto de la caja, pero todavía funcionas. Dios todavía te puede usar. Dios todavía puede hacer algo en tu vida aunque estés roto. Mefiboset en esta historia comienza a experimentar eso. La Biblia nos sigue diciendo en el versículo 7, cuando Mefiboset se acerca a David, David le dice, no tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Lo hermoso es que la Biblia nos dice que cuando Mefiboset se acercó a David, él se postró hasta el suelo. En hebreo la Biblia nos dice específicamente que inclinó su rostro al suelo. Imagínate eso. Me gustaría presentar en pantalla una imagen de cómo es para una persona quien tiene muletas poder sentarse. Iba a traer unas muletas hoy, pero se me olvidaron. Quizás alguien aquí ha usado muletas en el pasado. Ya sabe de qué se trata esa imagen. Si usted tiene muletas, simplemente para sentarte, hay un proceso, hay una técnica. Tienes que poner la parte de atrás de tus rodillas a la silla. Tienes que después agarrar uno de los brazos de la silla y mover las muletas a tu otra mano y de ahí sentarte. ¿Qué proceso? Simplemente para tomar asiento. Pero Mefiboset decidió no solamente sentarse delante del rey, pero hacer un sacrificio aún más. Hacer algo aún más complicado, que era postrarse, inclinar su rostro delante del rey. Y eso me dice a mí que el honor a veces requiere sacrificio. Quizás
Mefiboset no usaba muletas porque él era lisiado de los 2 pies. Quizás él simplemente era arrastrado a todo momento. En realidad no sé específicamente cómo era su situación física. Pero lo obvio es que él hizo un sacrificio que le costó para enseñarle respeto al rey. De la misma manera, nosotros tenemos eso con Dios. Si queremos expresarle respeto y honor a nuestro Padre Celestial, a Cristo Jesús, eso también va a requerir sacrificios. Muchas veces cuando nosotros queremos adorar a Dios, vamos a encontrar que va a ser una inconveniencia con las responsabilidades y deberes que tenemos en esta tierra. Por ejemplo, dar diezmos. ¿Cómo vas a dar diezmos si no tienes ni para pagar la renta? Para ser voluntario en Dorcas o en cualquier otro servicio de la comunidad. ¿Cómo lo vas a hacer si no tienes tiempo ni para pasarla con tus hijos? ¿Cómo vas a guardar el sábado si es el único día que tienes para no trabajar y quieres simplemente pasear para relacionarte más con tus amigos? ¿Cómo le puedes dar comida a los homeless hoy si los sábados es el mejor momento para dormirse un poquito? ¿Cómo vas a ser líder de la iglesia si ya tienes un full-time job? Para adorar a Dios a veces requiere sacrificio, pero al final siempre vale la pena. Aunque usted siente que no tiene sentido adorarle a Dios, aunque usted siente o percibe que no hay conveniencia en su vida física para hacerlo, le voy a decir que es la decisión mejor que usted puede hacer. Porque Dios te puso en esta tierra. Dios te dio el dinero que está en tus bolsillos. Dios te dio el hogar en donde estás ahora. Dios te dio tus hijos. Dios te dio todo. ¿Qué sería lo poquito que usted le puedes regresar a Él? El honor y el respeto a Dios a veces requiere sacrificio, pero siempre vale la pena. Mefiboset decidió postrarse delante de ese rey. Y David le dice a él: no tengas miedo. Pero Mefiboset, ¿por qué tendría miedo? Jonatán no era el mejor amigo de ese rey. Su papá no era bien cercano. ¿Por qué David le dice no tengas miedo? Bueno, este comentario bíblico nos dice: Mefiboset tenía buenas razones para tener miedo a David. Como pariente de Saúl, probablemente piensa que será ejecutado. Los descendientes de los reyes de puestos a menudo eran condenados a muerte. Mefiboset llegó delante de ese rey, enseñó reverencia y honor, pero estaba preocupado a acercarse a él. Pensaba que lo peor le iba a pasar, y creo que para nosotros es similar. Queremos acercarnos al Rey de los cielos, a Cristo Jesús, pero tenemos miedo porque pensamos que Él va a hacer lo peor hacia nosotros. Quizás usted reconoce todos los pecados en su vida. Quizás usted reconoce la manera que has fallado esta semana, la manera que le engañaste a alguien, la manera que no hiciste lo que debías hacer. Y ahora te dices: quiero arrepentirme, pero si me acerco al rey, Él me va a condenar. Él me va a hacer lo peor. Pero les digo que la gracia de Dios es real. La gracia de Dios está a tu lado. Aunque usted ha fallado tanto en su vida, Dios todavía te ama. Y no tienes que sentir pena cuando te acercas a Él, pero puedes hablar con tu Dios
con toda la certeza. Puedes hablar con Él con toda la confianza. No tienes que tener miedo hacia Dios, pero sí tienes que tener temor hacia Dios. Hay una diferencia en tener miedo, en tener horror a lo que es tener temor a Dios. Temor tiene que ver con reverencia. Temor tiene que ver con, aunque yo sé que soy malo, aunque yo sé que soy pecador, mi Padre me ama. Mi Padre murió por mí. Cristo Jesús murió por mí. Usted puede tener confianza cuando se acerca al Rey. Mefiboset le dice: ¿quién es tu siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? David le promete tantas cosas hermosas a este inválido: sentarse en la mesa del rey, recibir propiedades que le pertenecían a su abuelo. Pero Mefiboset dice: man, I'm not worth any of this. Para mí, ¿por qué? Yo soy un perro muerto. Me pregunto quiénes son los perros muertos de nuestra sociedad. Algunos dicen que son los homeless. Otros dicen que son los que son de mayor edad, quienes viven en nursing homes o en residencias de ancianos. Pero la realidad es que por el pecado todos somos perros muertos. También estamos lisiados por una caída. Cuando entró el pecado a esta tierra, todos fuimos contaminados. Somos los perros más muertos de la historia. Quizás usted se siente así. Pero la historia sigue. El versículo 9 nos dice: entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió en el versículo 11: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, la Biblia nos dice, Mefiboset comió a la mesa de David, como si fuera uno de los hijos del ¿qué? Del rey. Les digo, aunque usted se siente como un perro muerto en este día, eres hijo e hija del rey. El rey te ha invitado a disfrutar de su mesa. Pienso en el Salmo 23 que dice: aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mefiboset disfrutó de la mesa y también disfrutó de la propiedad que le pertenecía a su abuelo. Dios también tiene propiedad para ti. Pienso en Juan 14:2 que dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Les digo que eres hijo e hija del rey. Y no del rey David, no de los reyes de la tierra, el rey Cristo Jesús. Qué honor, qué privilegio. Finalmente, los versículos 12 y 13 nos dicen: Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y el versículo 13: y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Me gustaría colocar una imagen más para presentarles en este momento. En esta representación de la historia de Mefiboset, a través de esta imagen, esta pintura, usted ve que las muletas fueron puestas a un lado.
Hay que soltar la muleta para sentarse en la mesa. Mefiboset, si es que usaba las muletas, quizás no lo usaba, pero si lo usaba, tenía que soltarlas para disfrutar de la mesa que el rey le tenía preparado. Nosotros también tenemos que soltar cosas de nuestras vidas para disfrutar de la mesa del rey. El egoísmo, el engaño, el enojo, los vicios, la maldad. Para todos nosotros esa muleta va a ser algo diferente, pero hay que soltar la muleta para sentarse en la mesa. Eso va a ser nuestro reto hoy. Soltar lo contaminado nuestro para disfrutar lo que Dios tiene disponible para nosotros. Qué bonito que David amó al olvidado. Pero qué bonito y qué bueno que Dios nos amó. Sin Él fuéramos olvidados y perdidos. Pero Cristo hizo la diferencia. Interesante que el cojo, Mefiboset, seguía siendo cojo al final de la historia. Muchas historias bíblicas terminan con ese milagro, que el inválido, que el paralítico, que el leproso ya no tenía su enfermedad. Eso quedó en el pasado, pero Mefiboset siguió siendo así. Yo creo que nosotros podemos ayudar a alguien, pero no podemos arreglar todo. Pero todavía podemos ayudar en algo. En este día, después del almuerzo, vamos a estar compartiendo comida, alimentos con los homeless en el centro de la ciudad. Eso no va a ayudar todo sus necesidades, pero puede hacer la diferencia. Esperamos que Dios siempre haga lo resto. Quizás en este día usted quiere disfrutar de la mesa. Hoy lo puedes hacer. Quizás vas a quedar con algunas heridas, con algunas cosas en su vida que van a ser difíciles para eliminar, para soltar en el pasado. Pero hoy comienza con por lo menos sentarse en la mesa. Y hoy también tienes el reto para amar a los olvidados de la misma manera que David lo hizo, pero más importante, de la manera que Cristo lo hizo, sacrificándose para el beneficio del otro. Gracias a Dios nosotros somos salvos. Hoy usted puede hacer la diferencia para alguien más.